Muy buenas a todos, chicos, sean bienvenidos a un nuevo video más aquí en tu canal de Steven. Esta ocasión, por como has visto la gorra, estaremos hablando de ni más ni menos de la película que se ha estrenado recientemente en cines por parte de Illumination y Nintendo, que es Super Mario Galaxy. Espero que me acompañen, espero darles un punto de opinión de esta película por parte de aquí su servidor y aparte algunos detalles que hemos notado respecto a la película. Por cierto, este video no va a tener spoilers, se los prometo, para que vayan y disfruten con total nostalgia esta película de lo mejor. Y pues recuerden que estamos subiendo nuevos videos en el canal y espero que se queden para ver este. ¿Me pondré la gorra? Pues no me queda tan mal, me queda chueca, pero pues bueno, sin más que decir, comenzamos. Creo que sí, me voy a quitar un poquito la gorra porque la verdad es algo incómodo. Creo que da un poquito de calor y aparte la gorra está medio triste, mira, está cansado. Ya para comenzar este video, pues quiero mencionar que esta película acaba de estrenarse recientemente en el mes de abril. Para cuando estamos grabando esto ya ha pasado rato, pero creo que la opinión más que sobra, no hay problema. Hay algo que quiero destacar de que aparte de que esta película está obviamente inspirada en el videojuego de Super Mario Galaxy para Wii, creo que para esas personas que tuvieron la oportunidad de jugar el videojuego, esta película fue más que pura nostalgia y aparte como que ese pequeño sentimiento interior de felicidad o alegría se manifestó en cada uno de nosotros. Tanto en mí, a lo mejor en ti, en otras personas, inclusive yo podría asegurar que a las personas que no le han tocado la oportunidad de jugar estos videojuegos también lo sintieron de esa forma, como ese pequeño sentimiento de alegría, ya sea por la música, los escenarios o también algunos personajes, entre otras cosas. Antes, pues este videojuego era nada más una historia que podíamos jugar en la Wii. Ahora ya es una oportunidad que esté en Nintendo Switch, tanto para la versión del 1 y el Super Mario Galaxy 2, que cuenta con otra historia. Creo que por parte de Nintendo es muy bueno que le estén dando mucha énfasis en estos temas de que están los videojuegos, está el merchandising de las figuras, o ya sea en sí la mera película. Creo que para comenzar con este punto, respecto a mi opinión, resulta que aquí su servidor no es muy fanático de ver películas en los días casi de estreno. ¿Por qué? Porque siempre suele pasar la mala costumbre de que en los cines me siento incómodo por el hecho de que a veces tengo una persona aquí a un lado o alguien aquí atrás que me esté molestando. Y pues la verdad es totalmente incómodo para mí. Para esta ocasión, pues no sé cómo pasó. No sé cómo pasó, pero resulta que fue un día, se los voy a contar así brevemente. Fue un día casi por la tarde que yo iba a ir directamente a visitar a mi novia. Pero era como que, pues vamos a pasarla en su casa, vamos a ya sea salir a comprar algo, comer, lo que sea. Y ella me va mandando un mensaje diciéndome, oye, ¿y si salimos al cine? Y yo de, oye, pues pero, ¿por qué quieres ir al cine? O sea, la verdad yo no tengo como que mucho ganas. No, es que quiero que vayas a ver la película de Mario. Y me dice, porque ya tiene rato que pues a lo mejor ya salió la película y pues se me hace feo que no la estés viendo porque tú eres gran fan de así de Nintendo y cosas así. Y yo de, ay, gracias, gracias por el honor de decírmelo. Pero pues está bien, fuimos a ver la película. Llegamos a tiempo, la verdad, la fila está muy larga con respecto al hecho de las palomitas y cosas así. Aquí no tuvimos la oportunidad de ver la palomera de Yoshi, que está muy bonita, la verdad, es muy preciosa la palomera. Se les voy a poner aquí una imagen respecto a la palomera, pero no alcanzamos a verla. Pero sí había alguno que otro detalle acerca de la película, ya sea un póster gigante, o digo, un cartón gigante así, algunos anuncios publicitarios y así. Y pues creo que básicamente esa era la función más vendida por parte del cine que fuimos a verlo, que fue Cinépolis. En casi todas las salas estaba repleta la película, así de que en cada hora iban a estarla poniendo la película, así cada tanto de que una hora de diferencia o media hora de diferencia, una acababa y seguía la otra, así, y en todas las salas. No había otra película casi más que Super Mario Galaxy.
Y pues qué padre, la verdad, por parte de a lo mejor los fans que están dándole mucha ventaja para la taquilla, tanto también los niños, inclusive los adultos nosotros con la nostalgia y los niños con ver a un personaje de un videojuego. Y pues también la gente que quiere pasar el rato, que se diviertan mucho con ese tipo de películas. Pues resulta que aquí le tocó escoger los asientos. Yo tengo siempre mal inconveniente de que no puedo ver bien de lejos. Mi novia siempre me dice de que pues yo no tengo problema de ver la pantalla en cualquier lugar, ya sea hasta atrás, enfrente, lo que sea, porque yo lo veo bien. Pero tú eres el del inconveniente, yo uso lentes. Y pues resulta que yo no puedo ver de lejos porque yo tengo miopía y astigmatismo. Pero pues si son subtítulos, algunos que van a salir de lejos, yo no los alcanzo a distinguir, yo empiezo a ver borroso. Y más si la letra es blanca y así, yo batallo para ver eso. Pues aquí resulta que su servidor le gusta escoger casi siempre los asientos del medio. Pero también resulta que las personas también tienen la misma idea de que pues en el asiento del medio no estás tan enfrente, tampoco estás tan atrás. Yo soy como el personaje de Sheldon Cooper, de la teoría del Big Bang. De que resulta que él tiene que estar buscando casi el lugar perfecto para escuchar la película. Yo soy así, yo soy totalmente, no exagerado, pero sí soy de que aquí se escucha mejor. Para acá de este lado, pues como que la gente normalmente no viene hasta enfrente. Porque en una ocasión cuando fui a ver la película de Dragon Ball Broly, recuerdo que estábamos así, creo que como el meme de William Dafoe, el del Duende Verde. Estábamos así de que con la película aquí enfrente, así literal. Y súper horrible se sentía la situación de que ver tantos efectos especiales. Y como la película es puro golpe entre los personajes. Estábamos así de que, Dios, por Dios. Pero esta ocasión, cuando escogí los asientos, resulta que fue un poquito más enfrente que en el medio. Y cuando yo escogí el lugar, no me di cuenta que pues tenía como que una hilera completa para agarrar a lo mejor en el medio. No lo hice. Siempre normalmente escojo como lo que los primeros asientos, tanto para no batallar para salir de la función por si quiero ir al baño o algo y no estar estorbando a los demás, pero a la vez pues es un problema. Y resulta que aquí cuando ya me había sentado yo, voy viendo que va llegando una familia. Y en esa familia pues venían como unos 4, un señor, una señora, 2 niños y así. Y yo de, valió madre, dije, ya valió roña, dije, ya, lo más seguro es que ya me voy a sentir incómodo por el hecho de tener a alguien a un lado. Yo soy muy así, muy especial en esa forma, como que soy medio introvertido así, de pues, ni modo, pues ya que vamos a hacer. Y cuando de pronto va llegando a tener una familia también con 2 niños y yo de, no, ya valió, la película ya valió para mí. Y sorprendentemente no pasó así, la verdad, me divertí mucho con la película. Creo que tanto las familias no es como que tengan un lenguaje que seguir para ver una película así de pues tengo que estar callado totalmente, no tengo que reírme. No, pues o sea, se reían lo normal, lo básico, o sea, como que si había una escena o algo, si te reías a mitad de una tontera, pues te reías y ya, pues no exageraban o no estaban distraídos con el celular, porque hay veces que me ha tocado ver que hay gente que se ve el TikTok o sea, se aburre de la película y se pone a ver el celular o les llaman y están de que, oh sí, aquí estoy en el cine, no, que te dije que el reporte, que no sé qué, y de, bueno, pues salte para afuera, contesta afuera, pues las demás personas quieren ver la película, yo quiero ver la película, cabrón, pero pues se portaron muy bien, la verdad. Repito, no es como que tengan que seguir un patrón de, no, es que tengo que hacer esto. No, se portaron muy bien, estuvo muy tranquilo todo el show de ver los personajes. Me encantó ver mucho a los personajes. Esto ya es algo que se había mencionado al inicio de los trailers, es de que, o más bien la publicidad, iba a salir Fox McCloud de la saga de Star Fox. Es un personaje que tiene pinta de zorro, traje especie galáctico y pues conduce una nave espacial. Tanto este personaje tuvo tiempo en pantalla como otros como Yoshi, que se robó mucho lo que es el protagonismo de esta película por ser tan tierno y adorable y siempre decir su mítico Yoshi y así, que me encantó mucho ver a Yoshi. Mi novia simplemente cuando lo veía estaba de que no, en serio, ya le había dicho su hermana que el personaje estaba muy curado. Y que estaba muy curado y que estaba muy tierno. Y dejo ella de que, a ver, vamos a verla. Y de una, no, sí, la verdad tenía mucha razón mi hermana de que está muy adorable, está muy bonito. Y pues, tanto nos divertimos los dos
como las demás personas creo que se la pasaron muy bien. La película creo que tiene un tiempo de duración de 1 hora y algo, 1 hora 40 o... Sí, creo que más, si mal no recuerdo. La película se desarrolla muy bien. Mejor que la uno tal vez no, pero sí es muy buena. Es muy buena la película la 2. Si no viste la uno, corre a verla, creo que está en Netflix directamente. La película tiene muchas referencias, eso es lo más espectacular de que para los fans creo que es algo muy maravilloso estar viendo cada rato una referencia. Básicamente yo estaba en el cine de que estábamos así con las palomitas y de una salía algo y yo estaba así de... Tal vez para otras personas como nosotros que ya conocemos un poquito del juego, digamos, fue maravilloso. No es por poner aquí a Nintendo, pero en el tema de la música se la rifaron muy bien. Se la rifaron, fue lo mejor. Creo que básicamente cuando inició la película o el tema principal, me transportó a ese momento de que estaba iniciando mi partida en el Wii. Me sentí totalmente como un niño pequeño. Y eso creo que muchas personas ya lo captaron también en el momento de haber visto esta película. Y con mucho más detalle quisiera decirles acerca de las escenas, de todo lo que pasó, pero no puedo, no quiero hacerles spoiler. Por eso les recomiendo, vayan a ver esta película y cuando tengan la oportunidad, coméntenme aquí qué les pareció, qué opinaban al respecto, qué les pareció referente a Yoshi, si creen que debería tener más tiempo todavía un protagonista en la pantalla. Y pues tuvimos otros personajes que eso sí se pudieron resaltar, creo que en los trailers. Está Toad, Mario, Luigi, está Bowser, Bowser Jr. En esta participación tuvimos al hijo de Bowser, que básicamente este personaje ya lo habíamos conocido en un juego que se llama Mario Sunshine, que sí recuerdo que sale a lo mejor, tal vez sí salía en Mario Galaxy. Tiene rato que no juego Mario Galaxy, creo que tendré que jugarlo nuevamente. No lo tengo para la Switch, acaba de salir por cierto en Switch 1 y Switch 2. Pero no lo tengo, más que lo tenía para la Wii, pero ya ahorita no. Y pues creo que esta película de Galaxy sí tiene el nombre, tiene la música, alguna esencia, pero al 100% no es totalmente Galaxy. Es como que metemos fregaderas al azar para que la película embone. Y la verdad, estuvo muy padre, eso sí me gustó, no hay problema con ello. Pero pues bueno, agradezco a todos los que se han quedado hasta el momento. Ya en esta ocasión damos por finalizado este video. Y por mí, serían mis últimas palabras con este video respecto a la película de Mario. Muchísimas gracias por haberse quedado, chicos. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún próximo video. Yo soy Steven, de tu canal de Steven. Y hasta luego.